Creo que sería lo mejor. Sí, ya lo estoy grabando. Buenas noches, ¿cómo están? Leandro, ¿quién está contigo? Somos yo aquí, David Delgado, Mario y un compañero más que salió al baño, Brian Montañez. Ah, perfecto. Bien, la idea de la sesión de hoy es trabajar el proyecto, sobre todo porque debemos concentrarnos en el desarrollo de lo que está allí y realmente pues la materia va a girar en torno al proyecto. Entonces, aclaremos lo que tiene que ver con el alcance que le he asignado a cada uno de los equipos para que en función de eso podamos iniciar muchas actividades eh, prácticas de la materia. Esas actividades prácticas, Leandro, si quieres, quitas el micrófono cuando vayas a hacer cualquier pregunta. Les decía era que el proyecto es un poco la actividad principal de la materia en la que vamos a ir trabajando eh, la metodología en sí. Entonces, ¿cuál es la idea del proyecto? Les he entregado a cada uno de los equipos un pequeño, digamos, script correspondiente a 5 o 6 tablas, dependiendo de lo que le haya tocado a cada equipo. El elemento que van a gestionar a nivel funcional es muy sencillo, un par de tablas o tres si acaso, pero si se fijan, existe un componente técnico que me va a, digamos, habilitar tres procesos. Uno que tiene que ver con la seguridad para restringir los accesos de las personas al sistema. Otro que tiene que ver con la auditoría de datos, en donde necesitaré gestionar todo la historia o modificaciones realizadas sobre los datos. Y el otro punto es el que tiene que ver con los accesos a ciertos eh, procesos u opciones y se necesita es como llevar una bitácora de cómo un usuario estuvo recorriendo las opciones de un sistema. Bien, entonces son elementos que vamos a estar monitoreando como un requerimiento técnico. Normalmente cuando vamos a un proyecto real, los usuarios nunca nos dan este tipo de indicaciones. Va más por parte nuestra el incorporar estos elementos dentro de nuestro sistema. La seguridad y la auditoría forman dos elementos primordiales de todo sistema de información. Y posterior están ya cada una de las tablas que tienen que ver con el, el quehacer o la asignación funcional para lo cual se les ha entregado un script. Normalmente la metodología nos lleva es a preparar un modelo de datos y a partir del modelo de datos construir la base de datos. En este caso, yo les estoy dando la base de datos, por lo que ustedes van a aplicar un término que llamamos ingeniería de reversa, y en la que partiendo de una base de datos construida, le creamos el modelo y toda su documentación. Es decir, que tendremos que hacer nuestro diagrama en tierra-relación, tendremos que hacer nuestro diseño físico y pues la documentación que el esquema de base de datos nos vaya a exigir. Algo así como un diccionario de datos. Es muy probable que lo hicieran para base de datos 1. Entonces acá aplica de manera similar. De todas maneras, en IMPROP está toda la documentación de algunos otros proyectos que les puede servir como referencia. Allí hay un caso de estudio de PDVSA que tiene documentación completa de lo que es la parte de base de datos. Y creo que, ¿cuál es el otro? Hay otro proyecto, creo que es el de la policía, no recuerdo bien. Entiendo que hay otro proyecto a nivel de NIMROP que también les puede servir como referencia. Entonces, a nivel de lo que es datos, vamos a hacer ingeniería de reversa, que nos va a llevar a documentar la base de datos que ya les he asignado. Eso con respecto a la rama de los datos. Les mencioné en clase que íbamos a tener como dos vertientes, dos recorridos. Uno, datos y otro, procesos.
el recorrido de datos, ustedes lo avanzaron a nivel de base de datos 1, pero el recorrido de procesos es lo que vamos a concentrarnos ahora en sistemas de información 1. Aquí estaremos aplicando algunas técnicas que nos van a llevar al final a construir un pequeño sistema de información. Fíjese que es pequeño y lo quise como concentrar más que ampliar un alcance muy, digamos, de muchas tablas y que realmente no mm, perdamos la calidad. Bien, prefiero que hagamos algo pequeño pero bien hecho a entrar a un volumen que perdamos la calidad. Entonces, la metodología nos va a llevar desde la planificación hasta el soporte. Por favor, lean la metodología como una receta de cocina en la que vamos a ir evolucionando el proyecto progresivamente. De hecho, para este primer parcial van a entregar un primer informe con las actividades. En la próxima sesión, que sería, pudiéramos hacerlo el jueves, yo les voy a dar la teoría de lo que es el ciclo de vida del desarrollo de los sistemas, como una explicación un poco más detallada para que eso que les explique lo van a llevar a la práctica a través del proyecto. Allí estaremos haciendo el uso de algunas técnicas como diagramas de Gantt, pieces, matrices DOFA, ah, incluso llamada alguna técnica como la espina de pescado que nos va a dar eh, la visión gráfica de lo que es un problema con sus causas y consecuencias. Entonces, muchas de estas técnicas vamos a tener que, a través de las actividades que nos da o nos marca la metodología, ponerlas en práctica o en uso. Y es lo que yo evalúo. Cuando les digo lo que yo evalúo es que una técnica tiene estándares bien definidos para su desarrollo. No es simplemente hacer un diagrama sin que, digamos, sigamos alguna regla. No, los diagramas o las técnicas, perdón, son como lenguajes y en el que debemos cumplir con ciertas gramáticas de ese lenguaje. Es decir, la forma en cómo desarrollamos esa técnica debe ser mmm, de fácil entendimiento por otras personas, ya que es normal que algunos proyectos, las etapas de análisis las realice un equipo y las etapas de diseño y construcción las realice otro equipo. Entonces no necesariamente son toda la etapa, toda la metodología puesta en práctica por una misma persona o por un mismo equipo. A veces se distribuye. De hecho, cuando estaba en PDVSA, nosotros llegamos a tener un proyecto que se gestionaba con 3 empresas. Una primera empresa que hacía análisis, una segunda empresa que hacía construcción y una tercera empresa que lo que hacía era control de calidad, desde la primera etapa de análisis hasta la construcción. Entonces, es muy común que productos que nosotros desarrollemos sean entregados a otros equipos para que ellos continúen las otras actividades o fases del proyecto. Entonces, en este caso, pues no. En este caso, nuestro proyecto va a ser desarrollado desde las fases iniciales hasta las finales por el mismo equipo. Entonces, estaremos sí documentando todo lo que produzcamos, todos los productos intermedios que se generen, los vamos a documentar con la finalidad de que yo los evalúe. Y allí es donde voy a revisar todo lo que ustedes me entreguen y que esa evaluación va a servir para en cada parcial un 30-40%, dependiendo del tipo de evaluación que se esté dando. Entonces, pues nada, chicos, recuerden que vamos a hacer un primer diagnóstico, un levantamiento de información, y ese diagnóstico lo deben hacer a través de mí, es decir, por Zoom me tienen que agendar algún tipo de reunión, preferiblemente después de las 6 de la tarde, para que puedan preguntarme, no como profesor, sino como usuario. Usuario que en este caso requiere desarrollar un sistema.
Entonces, de allí van a partir esos requerimientos que luego pues ustedes van a estar documentando con las técnicas que les acabo de indicar. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Si no la pueden hacer por temas de problemas en la comunicación, la pueden chatear y igualmente les puedo responder. Bien, Leandro me estaba preguntando si hay una fecha tentativa para la evaluación. El parcial lo vamos a hacer el sábado 29 de febrero. Yo les voy a estar enviando el parcial a primera hora del sábado y la idea es que ustedes durante todo el día desarrollen la actividad. Estamos hablando que en, en 2, 3 horas se hace un trabajo y cuando me refiero a todo el día es posiblemente, se hace un parcial, perdón, es posiblemente porque algunas personas de momento no tendrán internet, no tendrán electricidad y entonces les doy holgura para que entreguen el parcial alrededor de las 6 de la tarde, pero más pensando eh, en esa logística que les puede fallar en algún momento, ¿bien? El parcial totalmente individual. Espero que no haya ningún tipo de, digamos, duplicación de parcial. Cuando ocurre eso, que se duplica un parcial, yo simplemente lo que hago es anular la nota y les muestro a cada una de las personas el por qué se duplicó el parcial. Eso es un poco lo que siempre he hecho cuando hay problemas con personas que duplican un parcial. Así le cambian los nombres, así uno pues, realmente ya eso está bastante eh, experto en saber cuando es algo copiado. Entonces, no comprometan su nota para no tener inconvenientes más adelante. Bien, otra pregunta. Las reuniones, bueno, me está preguntando Leandro que a partir de qué momento podemos iniciar las reuniones para revisar el proyecto. Desde ya. De hecho, hoy en día, si tienen alguna revisión con respecto al proyecto, lo podemos hacer de una vez, pero agenden alguna reunión vía Zoom, me envían a mi correo personal, porque el de la universidad a veces falla, envíenlo a edgar.aldemar@gmail.com. Por allí me envían la invitación y yo les confirmo la reunión. Planifiquen cada día después de las 6 de la tarde y normalmente no debieron superar los 10 minutos una reunión. Entonces, agenden de 10 minutos en 10 minutos de manera de que algún equipo no se solape una entrevista con otra. ¿Bien? La fecha de entrega del proyecto es el mismo día del parcial. Estamos pensando para el 29 de este mes. Ah, esta primera etapa es más de planificación, de análisis. El esfuerzo, digamos, del proyecto en esta etapa es como de documentación y, digamos, es muy factible por el alcance que hemos establecido de un proyecto pequeño que de aquí a 15 días tengamos sin problemas la documentación que les voy a pedir. Entonces, siempre intento que la entrega sea el mismo día del parcial, porque cuando estén haciendo el proyecto, están estudiando para el parcial. Entonces, eso les beneficia mucho. Algunos profesores dejan la entrega de los proyectos después del parcial y realmente en el parcial pues no tienen como que la experiencia previa de lo que van a hacer y cuando están haciendo el proyecto se dan cuenta que el parcial era muy sencillo. Entonces no, la idea es hacerlo en conjunto.
preparan el proyecto para entregarlo el sábado 29 y ese mismo día tenemos el parcial. ¿Está bien? Bien, Carlos me hace la siguiente pregunta. En cuanto al ciclo de vida de desarrollo de los sistemas, la parte de planificación es la parte que ya tenemos, la DB, es decir, la base de datos. La parte que nos falta es el análisis, según entiendo, correcto, es lo que me pregunta. No, Carlos, digamos, la planificación de un proyecto simplemente es la organización que podemos tener de los diferentes recursos que van a ejecutar el proyecto y las diferentes actividades que van a ser realizadas en ese proyecto. Allí vamos a asignar para cada una de esas actividades los recursos. Cuando hablo de recursos pueden ser personal o recursos técnicos que van a estar asignados a las diferentes actividades. Y hablamos entonces de que hay responsables de actividades y que para esa actividad va a utilizar algún tipo de equipo tecnológico, infraestructura requerida para ese desarrollo, pero la planificación va en una presentación de lo que estaremos realizando en tareas en función del tiempo y responsables. E incluso se establecen eh, recursos económicos para cada una de esas actividades y en este caso estimados. Bien, eso lo veremos en detalle el día jueves sobre lo que es las diferentes actividades. De hecho, lo hemos hablado en las presentaciones que tuvimos anteriormente, donde la planificación que se hizo era para mm, formar el equipo de planificación, tener una idea general de lo que era la metodología y a empezar a abordar detalles que vamos a ir construyendo. Pero aún no hemos hecho nada de la planificación. Lo que les entregué, que fue la base de datos, es más con la intención de enmarcar el proyecto y no darle como, como posibilidad de que se nos vaya el proyecto por una especie de desagüe, de salida y que no lo podamos manejar. Más bien como para que estuviera enmarcado y no salirnos de allí. Esa es la idea de la base de datos que se les entregó. Pero la base de datos que se les entregó es más un producto que se construye en la etapa de diseño, más que, bueno, en la etapa de diseño no, en la etapa de construcción realmente, es donde se hace la base de datos. Pero en teoría, para llegar a construcción, tengo que planificar, analizar y diseñar. Es decir, yo lo que hice fue adelantarles un poco lo que íbamos a construir, eh, pero bueno, basado en que ustedes ya vieron base de datos 1, ¿ok? Carlos me pregunta, entonces tendríamos que en el informe que debemos entregar para el primer proyecto se va a tratar sobre lo que acabas de mencionar, toda la planificación, análisis de nuestro sistema. En efecto, el primer informe se enmarca en análisis y planificación y análisis. Y eso pues lo vamos a detallar cada una de las tareas el día jueves. Entonces, bien interesante e importante que estén el jueves para que aclaren cualquier duda. Bien, chicos, entonces, ya que no hay más preguntas, nos vemos el jueves y traten de revisar todo el material para que cualquier duda la tengan ya precisada el día jueves. ¿Está bien? Hasta el jueves. Chao.